Hola Javi, hola Gisela, Juli, hola Autonía, Mariana, gracias. Hola Martita, siempre tenemos que esperar un poquito que se vayan conectando. Ahí estamos. Hola Vanessa, Teresa, Hola, ¿cómo estás? Ay, me ¿qué acordé. tal? ¿Cómo te va? ¿Me escuchas bien? Te escucho bárbaro, sí, Bueno, puntuales, muy puntuales. ahí está, ahí vamos. Te ¿Qué agradezco tal, por Belén? ¿Cómo andás? No, bien, por favor, un placer. un placer para mí. La verdad que te bastante, te sigo y que tengamos la oportunidad de conocer todo nosotros porque estamos en la profesión, los nutricionistas te conocemos, varios te conocen de Favaloro, de la Universidad de Belgrano, así que se van a Sí, por conectar ahora, también te van a querer hacer preguntas. sí, no hay problema. eh, Nos podemos... Esto es súper interesante porque el alcance que vos tenés transmitiendo, esto es lo que descubrimos con tanta comunicación internet que tiene sus pros y sus contras. Vos tenés la posibilidad de llegar a más gente o muchos profesionales que tal vez no pueden costearse el viaje. Hoy no es como en otros tiempos, viaje, comida, estadía y curso, es mucho. Entonces tenemos la oportunidad de compartir conocimientos y también ustedes aportarnos a nosotros, que ya estamos como viejos en este tema, algo renovado, ¿no? Algo que nos inspire nuevamente, porque lo que nosotros les demos, ustedes siempre lo van a superar. ¿Mm? La verdad que me apasiona trabajar sobre obesidad. Últimamente me estoy especializando también en trastornos de la conducta alimentaria porque es un tema que cuesta abordar. Muchos colegas por ahí, obviamente si no hay un equipo es difícil. Entonces, en donde vivimos, en Pinamar y en la costa, nosotros generalmente vamos a Mar del Plata. O sea que Sí, pueblos, ahora somos cada vez más, pero en los pueblos la complejidad es menor, si bien estamos creciendo mucho, generalmente todo lo que es atención y todo terminamos yendo a Mar del Plata. Y a veces claro. nos ha pasado trabajando en el público también de que no hay recursos para viajar diariamente hasta allá a veces y bueno, y es difícil. Por lo tanto, la idea es capacitarnos, obviamente con especialistas tan importantes como ustedes, para el día que se forme esto acá en la costa, porque es necesario, estemos realmente capacitados para hacerlo, ¿no? Bueno, esa es la gran oportunidad en este momento, ¿no? O sea, poder trabajar con trastornos alimentarios, hay que formarse, digamos, tanto el psicólogo como la nutricionista se tienen que formar. Es una especialidad que muchas veces te tiene que apasionar porque es una especialidad compleja, muy compleja, recidivante en algún punto, pero tiene tal vez como es una población adolescente, es en la medida de lo posible, en la medida en que vos armás dispositivos específicos y adecuados, tenés la oportunidad de ver la evolución de los pacientes a largo plazo, tratando de generar dispositivos que no hagan de un trastorno alimentario algo crónico. La obesidad es una enfermedad crónica en algunos, ¿no? En algunas personas es una obesidad crónica que si bien es más, podríamos decir, más estable, menos conmocionante, también es muy recidivante. Entonces, la práctica del trastorno alimentario puede asustar, pero a largo plazo da muy buenos resultados, digamos, y por supuesto sabes trabajar en la especialidad. Pero me parece que la formación en los lugares más pequeños de
una nutricionista formada en obesidad está bastante preparada para entender un poquito de otra manera a un trastorno alimentario, ¿no? Sí, Entonces, yo te comentaba, ahora en septiembre vamos a dar un curso pequeño con Mónica Katz sobre trastornos alimentarios, ¿no? ahí Y va. tal vez puede ser una primera aproximación para informarse. Vamos a trabajar tal vez los puntos más críticos que cada uno de ustedes nos presenten a nosotros que les cueste manejar. Tal vez con alguien que tiene más experiencia, con eso va a ser un elemento muy importante, y para aquellos que no tienen experiencia, empezar a entender cómo es el tratamiento de un trastorno alimentario, anorexia, bulimia, cuadros intermedios, los trastornos por atracón. ¿Mm? Sí, sí, la verdad que es súper interesante y esto que decís, totalmente de acuerdo, nos estamos capacitando. Acá está conectada, hay varios colegas, Diego Romunián, Malena en Alimentación y la psicóloga que trabaja conmigo, que también se está capacitando, ya ha hecho varios cursos, que es Soledad Cornejo. No armamos el servicio, pero es la idea. Están cerca, están ahí, están ahí de armarlo, ahí nomás, ahí nomás. Sí, 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 sí. Después cada equipo marca su sello, inventa sus estrategias. Parte de las estrategias que yo fui inventando a lo largo de mi camino con Mónica Katz, que empezamos juntas hace muchos años. Piensen que yo ingresé en el hospital, me recibí e ingresé a trabajar en el año 81, y desde ese entonces trabajo en el hospital. También trabajo en una institución privada, en el Centro CATS, y en otra institución que armé de experiencia alimentaria con todo mi equipo del Hospital Durán. Nunca me cansé de pisar las mismas baldosas del Hospital Durán. Amo ese lugar, me encanta, pero todas las cosas que fui creando son parte de la frustración, porque cuando empecé a trabajar había poca bibliografía en trastornos alimentarios, que no sea cognitiva conductual. Mi formación no es conductiva, yo hice varios posgrados más de corte psicoanalítico, pero de ninguna manera dejo de leer ni lo cognitivo ni lo sistémico, nada más que mi formación fue más cercana a ese marco teórico, pero siempre trato de leer otras lecturas teóricas para no dogmatizar una postura. Ni el cognitivismo debe dogmatizar y pensar que lo único que cura la obesidad, el trastorno, es el cognitivismo, porque de hecho yo trabajo hace muchos años con psicoanálisis y muchísimas personas se han curado, ni el psicoanálisis creer que la posta la tenemos los psicoanalíticos, eso no es verdad. Pero lo que planteaba es que muchas de las estrategias que yo fui creando fueron parte de no saber qué hacer con un paciente. Entonces, en función de la formación que tenés y de los elementos que tenés en juego, empezás a diseñar determinadas estrategias que después se operacionalizan, y vos te vas dando cuenta que eso te sirvió tal vez para armar un diagnóstico de conducta alimentaria con una, por ejemplo, con una secuencia gráfica de hambre-saciedad que yo creé específicamente para esto, para cómo trabajaba el atracón, qué me quería decir el paciente cuando hablaba de su hambre, fuera de lo que sería la lectura de la nutrición. Y así vas creando estrategias, vas creando modos de pensar la problemática, desde dónde la pensás, desde qué paradigma la pensás. Y bueno, desde ese punto de vista, tal vez la construcción que hicimos con Mónica Katz es el paradigma no dietante, digamos. Yo hablo de experiencia alimentaria, Mónica habla de no dieta, pero eso es un paradigma, es una manera de entender. Tal vez otros adhieren a un pensamiento más de dietas restrictivas. Bueno, eso no es lo que yo adscribo, y desde esa lógica de pensamiento es que vos te vas acercando a los pacientes, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo y bueno, de sus experiencias saco mucho y es el abordaje que yo también implemento. Y también acá se conectó la doctora Cole, que es la directora de atención primaria, que bueno, este año armamos un grupo de descenso de peso a nivel público, también con muy buenos resultados, justo en época de cuarentena.
en donde el objetivo es el aprendizaje, el paciente a través del aprendizaje empieza a tomar buenas decisiones y siempre con este énfasis de no dieta, ¿no? De aprender a través de sus decisiones y también tomo tu palabra de la experiencia alimentaria, desde tu lugar, ¿no? De analizar el por qué y por qué tomo esa decisión y qué haría próximamente, que eso lo trabajamos en conjunto con la psicóloga. Bueno, a veces piensan, hay pacientes también y hay profesionales. Y por ahí como el vivo es hecho de un lugar nutricional, piensan que sos nutricionista y sos psicóloga. Soy psicóloga especialista en obesidad, bulimia y anorexia. Pero, por supuesto, para entender a los pacientes también estudié los cursos de nutrición. No, yo no aplico la nutrición, pero a mí me gustó mucho trabajar y especializarme sobre psicología alimentaria. Todos los aspectos psicológicos que involucran la decisión de comer o no comer y por qué como más y por qué como menos y qué significa un trastorno por atracón. Y pensemos que la conducta alimentaria es la punta de un iceberg. Si analizás bien la conducta alimentaria vas a ver cómo está atravesada por el discurso cultural, la obsesión por las dietas, la obsesión por la flacura o no, cómo esa conducta alimentaria está atravesada por la historia familiar, los hábitos alimentarios, las preocupaciones de los familiares en hacer o no hacer dietas, y obviamente por el discurso científico que somos nosotros. Y ahí estamos en problemas, porque desde el punto de vista del acercamiento al paciente obeso, tenés dos posturas antagónicas, muy restrictiva, no restrictiva. Y ahí al paciente se le hace un lío bárbaro, porque el paciente no sabe qué es lo mejor. Nosotras, vos o yo, o los psicólogos, o los nutris que adscribimos a no dieta, o al patrón no dietante, podríamos decir, saben. Entonces, el paciente muchas veces tiene miedo de hacer ese cambio de paradigma. Entonces, como digo, la conducta alimentaria, yo cuando escucho a un paciente que me habla de su vínculo con la comida, entonces entiendo que detrás de eso está el discurso cultural, científico, el discurso familiar y, por supuesto, la imagen corporal, cómo se vincula con su cuerpo y con su imagen, que digamos, serían cosas distintas en algún punto. Entonces, en ese punto es por eso que yo me especialicé mucho en cómo, desde qué perspectiva un psicólogo puede colaborar y conjuntamente con la Nutri para cambiar ese modo de vincularse con su cuerpo y la comida. Y ahí operamos desde la psicología. Me encanta y hoy yo me siento particularmente que si no trabajo en equipo interdisciplinario, siento que no estoy atendiendo al paciente como corresponde. Porque si hablamos tanto de obesidad como de trastornos de la conducta alimentaria, esto que hacías referencia, que es multifactorial, es biológico, sociocultural, familiar, todo lo que tiene que ver, es como que solamente abarcarlos de un punto de vista es carente, es un tratamiento carente. Entonces, se ven incluso los resultados cuando el abordaje es de manera interdisciplinaria, ¿no? Siempre la consulta con el médico para saber cómo está en cuanto a análisis, a examen clínicos, y trabajar más allá de esto que decías, más allá de lo que come, cómo lo come y qué relación tiene con la comida, ¿no? Me parece fundamental, me parece fundamental. Sí, el tema de la perdón que te interrumpí. No, eso quería hablarte. Quería saber cómo trabajan ustedes en la interdisciplina. Claro, la interdisciplina tiene su fundamento en lo que llamamos pensamiento complejo. Es decir, cuando vos pensás desde la complejidad, no pensás en la omnisciencia. Es decir, no hay una ciencia que es superior a la otra en el abordaje. Pero durante muchos años pensemos que el patrimonio de la obesidad era la medicina y la nutrición. Por eso hace 5 años, hace 2, 4, 6, 8, hace 10 años que yo organizo congresos donde se le da un mayor lugar a la psicología. Darle lugar a psicología en la obesidad no es desde hace mucho tiempo. En los congresos internacionales siempre se hablaba de medicina, conducta alimentaria y ahí 2 o 3 elementos de psicología.
Pero por eso, en la actualidad, el abordaje interdisciplinario es fundamental porque un aporte es la nutrición, otro la psicología, otro el psiquiatra, que es fundamental, el trabajador del cuerpo, el educador físico, el que yo hago danza terapia porque soy bailarina, bailo con los pacientes porque trabajo danza terapia, pero digamos, los distintos enfoques. Lo que pasa es que trabajar interdisciplinariamente tal vez es un poquito más complejo, porque los egos personales los tenemos que aprender a trabajar en el trabajo con otros. Porque a veces en la entrevista con un paciente, digamos, el debate sobre una perspectiva y otra perspectiva pueden no coincidir. Entonces, el trabajo del equipo como equipo interdisciplinario es el lugar de las discusiones clínicas, porque si el equipo no está de alguna manera consolidado, esto va a tener efecto sobre el paciente. Entonces el paciente, especialmente sea obesidad o trastorno, va a hacer alianza con uno de los dos profesionales, entonces va a querer ir a la nutricionista y no va a querer ir al psicólogo, o a la nutricionista le cuenta cosas que al psicólogo no le cuenta, pero bueno, si yo sé trabajar en equipo, en reunión de equipo se trabaja eso y se piensa, bueno, tal vez no le cuenta a la psicóloga porque la psicóloga no le está dando el lugar para que el paciente le cuente. Y tal vez la nutricionista, no siendo psicóloga, tiene una actitud de apertura, de alojamiento subjetivo, mejor que la psicóloga. Entonces la psicóloga tendrá que aprender. Entonces, por eso digo que trabajar en equipo implicaría trabajar el ego de cada uno en su profesión, ¿no? Como decir, bueno, sí, yo soy la psicóloga, pero el paciente conmigo no se abrió del todo. Entonces, reviso mi actitud, cuánto alojé el paciente en el encuadre psicoterapéutico para que me cuente o para que se abra cómo se puede abrir con la Nutri. O viceversa, a la Nutri no le cuenta nada porque ese no es un tema que la nutricionista vaya a entender, como si fuera un extraterrestre que solo va a hablar de comida. Entonces, el trabajo en equipo interdisciplinario es un trabajo que atiende a la complejidad de la problemática y especialmente, obviamente, en obesidad, bulimia y anorexia es fundamental trabajar en interdisciplina. Tal vez a veces la interdisciplina no quiere decir que tengan necesariamente, porque también hay que ver las posibilidades, tal vez no hace falta que estén las dos personas trabajando en un mismo lugar, pero que tanto el psicólogo como la nutri o el psiquiatra tengan la cabeza la interdisciplina y pueda interactuar, ¿no? Honestamente con una psicóloga que tal vez no conoce o con una nutri que tal vez no conoce, pero que ambas armen equipo para ese paciente. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, esto en un pueblo es mucho más fácil trabajar porque nos conocemos bastante y podemos interactuar Claro. bastante. Acá dicen maravilloso el equipo del Hospital Durán y también pasa que también hubo un comentario de que no sabían en los lugares que se abordan este tipo de problemática. Eh, en realidad, me gustaría saber en dónde te podemos encontrar en Buenos Aires, sí, para cualquiera que quiera irte a ver o en qué lugares trabajás. Mira, yo trabajo en el Hospital Durán, en la parte de psicopatología, cuarto piso del pabellón romano del Durán. Allí lo que nosotros hacemos son el dispositivo terapéutico, normalmente tenemos los psicólogos de planta, luego tenemos los psicólogos residentes o psiquiatras o psicólogos, que muchas veces los psicólogos hacen pasantías, que son aquellos psicólogos o nutris que hacen la diplomatura de trastornos alimentarios de la Universidad de Belgrano. Esos son pasantes del equipo. También, bueno, si ustedes quisieran venir y hacer una pasantía en nuestro equipo, también no tendríamos problema de institución a institución, de hospital a hospital, de institución privada o pública. No tenemos problema con eso. Entonces, en el hospital, lo que nosotros hacemos es lo mismo que hago en el hospital, hago en el Centro de Experiencia Alimentaria, que sería el mismo grupo del Hospital Durán, trabajamos en un ámbito
privado, y en el centro de la doctora Katz con Mónica. Imagínense que trabajamos desde el 81, porque nos conocimos las dos en el bar del Hospital Durán desde el 81 y desde ese momento trabajamos juntas. Nunca nos hemos separado, siempre trabajamos juntas y entonces hacemos abordaje de obesidad con terapia individual, grupal y después talleres específicos sobre imagen corporal, que serían los talleres de sensorialidad, taller de asesoramiento de imagen y danza terapia, grupos terapéuticos, talleres cortos, talleres largos, depende del momento del dispositivo grupal y cuál sería la propuesta que nosotros hacemos. Dentro de lo que es el dispositivo de tratamiento largo, que sería mínimo un año, dentro de ese proceso grupal, esos mismos pacientes hacen talleres de sensorialidad, que apunta específicamente a la modificación del hábito alimentario, la conciencia alimentaria y a lograr lo que tanto necesita un paciente, que es lograr la percepción de la saciedad y cómo el paciente aprende a tener los 3 saciedades, la cognitiva, la sensorial y la interoceptiva. Después trabajamos mucho danza terapia. Todos los pacientes hacen danza terapia. Los del grupo del hospital. Algunos pacientes privados se resisten más, otros, inclusive del hospital, algunos a veces no quieren hacer danza terapia, hacen eutonía, por ejemplo, que serían las 2 técnicas de abordaje corporal que hacemos. También tienen entrevistas psiquiátricas si fueran necesario. Trabajamos mucho, si lo pensamos, tanto con pacientes adultos como con pacientes con trastornos alimentarios, que son normalmente pequeños, que tienen entre 10, 11, 12, 13 como momento de comienzo de la enfermedad, pero también adolescentes de 15, 16, siempre trabajamos con los padres o familiares. Y tenemos un grupo para familiares específicamente, para familiares porque hay que acompañar mucho a los familiares de los pacientes con trastorno alimentario y también de los pacientes obesos. Porque al ser una enfermedad crónica y adulta, para los familiares también es muy penoso no saber qué hacer con el paciente. Entonces, bueno, tratamos de armar dispositivos que ayuden tanto al paciente que nos consulta como a su familia. Entonces serían esos 3. Sí. Es fundamental porque cuando un paciente quiere cuidarse, por ejemplo, si hablamos de obesidad, solo es difícil, ¿no? La familia tiene que estar para ayudarlo y apoyarlo, esto es fundamental. Me ha pasado a veces con niños que tienen que bajar de peso, que en realidad niños que necesitan un tratamiento, una alimentación saludable, en donde no se habla de bajar de peso, sino de cambios de hábitos, pero la mamá los trae y los acerca diciendo como que el nene tiene que hacer dieta y no se profundiza sobre el cambio de hábito familiar, ¿no? Entonces, esto es importante lo que destacás, que tanto en la obesidad como en trastornos de la conducta alimentaria es fundamental el entorno, que también participe y acompañe a este paciente, ¿no? Sí, porque como vos decís, también esto, como vos decís, es el chico el que tiene el trastorno alimentario y tal vez vos ves que la mamá es obesa. Entonces, es como que ella no tiene ningún problema con el cuerpo, es el chico. Lo mismo pasa con el trastorno alimentario. La nena tiene una anorexia nerviosa y la mamá o el papá son obesos. Por lo tanto, bueno, es la familia que tiene una problemática alimentaria, cada cual la expresa de diferente manera, digamos, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta lo familiar y no estigmatizar al paciente con problemática de obesidad o trastornos alimentarios y acompañar a la familia para que acompañe de una manera positiva y creativa al paciente que sufre. Porque de alguna manera la voluntad para el paciente obeso o para el paciente con trastornos alimentarios no alcanza. No es que no tiene voluntad, por eso no hace, entre comillas, el plan alimentario. No puede por distintas razones que se le cruzan en esa toma de decisiones que vos habías hablado antes. En esa toma de decisiones hay determinadas problemáticas psicopatológicas o psicológicas que hacen que las decisiones sean exactamente contrarias al deseo consciente, ¿no? Sino que hay otros deseos o manifestaciones inconscientes
que se encuentran expresadas en esas malas decisiones. Entonces come lo que no tendría que comer, pero no puede evitar hacerlo. Entonces, nosotros, los psicólogos, lo que vamos a trabajar es eso. ¿Por qué no puede evitar comer lo que desea en forma voluminosa si su objetivo es el descenso de peso? Esas contradicciones son las que trabajamos los psicólogos. Y en eso digo que ayudamos al Nutri para que ese plan alimentario acorde a las necesidades de ese paciente puedan llevarse adecuadamente al objetivo, por lo cual viene el paciente a hacer un cambio de calidad de vida y dentro de ese cambio de calidad de vida quiere bajar de peso, con todas sus ansias, y tal vez hace 20 años que no puede bajar. Entonces ahí intervenimos. Acá dice tal cual, Malena, que no es cuestión de voluntad solamente, y nos ha pasado también, Teresa, que hay pacientes que no registran, como hay distorsión en la imagen corporal, ya sea para un lado o para el otro, ¿no? Para el lado de Totalmente. la obesidad o trastornos de la conducta alimentaria como bulimia, anorexia, y no registran. Eh, y la psicología, o sea, en mi lugar trabajando con la psicóloga, me ayuda mucho a que esa persona se indague, se cuestione y empiece también a ver esta realidad, ¿no? De que por qué no me miro al espejo o por qué no puedo ser consciente de esta realidad, ¿no? Y es lo que más cuesta, ¿no? Puede ser la imagen corporal, el verse como tal o aceptarse como tal. Sí, 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 es verdad. La imagen corporal, hay distintos tipos de trastornos de imagen corporal. Sí. Uno es el trastorno de imagen corporal que tiene que ver con la forma, es decir, lo que vos decís. Muchísimos pacientes con obesidad se ven mucho más delgados de los que son, por lo tanto tienen especialmente en muchos pacientes obesos mórbidos, los pacientes obesos mórbidos descuentan un porcentaje significativo de su cuerpo, pero no es que lo hacen a propósito. En eso se emparenta mucho con la anorexia nerviosa, pero al revés. La anorexia nerviosa se ve hipergorda, el obeso o algunas problemáticas con obesidad se ven muchísimo más flacas de los que son, y eso sería un trastorno perceptual de la imagen corporal. Pero también está el trastorno en el registro interoceptivo. Los pacientes muchas veces son ciegos de sus registros de hambre y saciedad. Por lo tanto, al no tener claro cuál es el hambre, cuál es la saciedad, pueden comer todo o pueden comer nada. Y todo el esfuerzo que hace el paciente es cognitivo. Me porto bien, voy a hacer lo que dijo la Nutri, y no le sale porque no tiene ningún registro interoceptivo de ese stop. Con eso trabajamos el taller de sensorialidad, ¿no? Trabajamos con ese trastorno de imagen corporal que tiene que ver con el no registro. Ese no registro puede estar construido a través de larga historia de dietas restrictivas, va silenciando, va obligando a silenciar el registro de hambre y saciedad, y también otras características psicopatológicas, como es la presencia de lexitimia, puede hacer que una persona no registre la diferencia entre una sensación de hambre y una emoción de rabia, ¿sí? Entonces, también los fenómenos depresivos, que determinados tipos de depresiones se expresan con sensaciones de vacío, de falta de ganas, de vacío existencial, que muchas veces también se confunde con una imperiosa necesidad de comer para sentir algo. Entonces, por eso dije, la conducta alimentaria, la expresión de cómo como, me habla de cómo siente, cómo piensa ese paciente, cómo es su psiquismo, cómo es su afectividad, cómo aprendió a manejar distintas gamas de emociones, ¿no? Cómo matizó, ¿no?, sus emociones, o cómo también es ciego de lo que siente, ¿no? Entonces, la imagen corporal, esa imagen corporal está vinculada a la forma, está vinculada a lo interoceptivo y también tiene significados inconscientes. Hay un significado inconsciente para algunos pacientes de la delgadez que no tiene nada que ver con la conciencia. Para ese paciente, adelgazar es peligroso. Él no lo sabe. Tal vez nosotros lo sabemos a través de
o un diagnóstico, o a través de las entrevistas, o inconscientemente no quiere adelgazar porque no va a quedar tan perfecto como él desearía, entonces prefiere no adelgazar. Bueno, entonces en esas distorsiones de imágenes corporales se superponen distintas. Y entonces nosotros tenemos que ir descifrando qué es esa imagen. Por ejemplo, en una anorexia nerviosa, mi paciente me decía que para ella la gorda es su fantasma que la atormenta. Bueno, ¿por qué esta chica, adolescente, exitosa, por un montón de posibilidades, se siente horrible, gorda, espantosa y tiene ese fantasma que la atormenta? Bueno, esa es nuestra tarea. ¿Cómo construyó eso? ¿Cómo deforma la percepción del cuerpo? ¿Cuánto miedo tiene a ser lo que es? Bueno, eso es lo que trabajamos nosotros. Siempre somos como investigadores, tratando de entender cómo llegamos a la verdad del paciente. No vamos a llegar a nuestra verdad, a lo que yo quiero que la paciente, y supongo que está escrito en algún manual, que es la obesidad o la anorexia o el cuerpo. Para esa paciente singular va a representar algo muy distinto que para otra paciente que tenga el mismo peso, la misma talla y la misma preocupación. Pero para una va a significar una cosa y tal vez para otra va a significar otra. ¿Entendés? Entonces uno puede armar programas, esto que hacemos, el dispositivo del programa, el grupo, la terapia individual, eso es un programa. Y después las estrategias son muchas, singulares para cada paciente, y si, por ejemplo, trabajas en grupo, tampoco los pacientes van a adelgazar de la misma manera, ni van a salir del trastorno alimentario de la misma manera, porque van a estar atravesadas por distintas posibilidades familiares, socioculturales, por sus series complementarias. Algunas personas tienen historias siniestras, sin embargo son resilientes, y otras personas por ahí tienen estructuras familiares más acomodadas y sin embargo les cuesta un poquito más salir. Entonces, es caso por caso. Si bien tenemos dispositivos para organizarnos y que eso sea ordenado, una estrategia de tratamiento, un programa, pero también tenemos que tener estrategias porque eso sería apuntar un poco más a la singularidad de cada persona y poder entender la problemática singular de cada sujeto con su cuerpo, ¿entendés? Sí, Y la nutrición en eso para mí tiene un montón, o sea, el nutricionista pienso que trabaja con el corazón del problema. Por eso muchas veces los pacientes se abren con las nutris. Y las nutris son las que siempre estudian muchísimo, mucho estudian las nutricionistas. Sí, Sí. la verdad que me apasiona mucho este tema y me apasiona mucho lo que decís. Todo el mundo está hablando bueno, de lo bien que explicás y cómo se entiende todo esto. Y también en esto está la diferencia cuando uno busca resultados rápidos y cuando uno es más a largo plazo. Eh, Cuando es más a largo plazo es esto que estabas comentando, de poder indagarnos a nosotros mismos, en realidad cada paciente, que pueda hacer cambios reales en estos cambios de hábitos, ¿no? Y en esta experiencia alimentaria, como bien decís, que tiene en ese camino del cambio, que va hacia el cambio. Por eso está muy bueno el enfoque. Las escucho varias. Sí, y con respecto a esto, y acá le estoy leyendo algo que alguien dice, pero con respecto a eso, creo que tenemos una cultura demasiado crítica con el obeso. Tenemos que tener esto de entender que el paciente obeso con una enfermedad crónica, yo siempre digo, yo trato de dar estrategias de rápido efecto, mediano y largo plazo. Como vos decís, el cambio de hábito se construye a través de el tiempo. Entonces, con los talleres de imagen corporal y los talleres de sensorialidad, en el aquí y en el ahora, el paciente puede cambiar, puede empezar a sentirse distinto y puede tal vez descubrir que eso que lo enloquecía y era el chocolate de sus desvelos deja de serlo. Entonces, en el aquí y en el ahora, el paciente siente que puede cambiar. Porque como vos decís, cualquier cambio es un proceso y requiere de un tiempo.
Y algunos pacientes no parecen no entender que se requiere de tiempo, pero también hay que entenderlos que tal vez vienen de muchos años de fracasos. Entonces, armarle la autoestima desde los primeros momentos del tratamiento les da como esa esperanza que necesitan para no decir, uy, otro fracaso más, otra vez voy a fracasar, esto no me va a servir para nada. Bueno, intentamos ayudarlos en distintas estrategias que vamos armando para que el paciente vaya sintiendo que puede sostener ese proceso, ¿no? Claro, valorar los logros que va haciendo en cada paso que realiza. Sí, en esto Tal cual, es tal fundamental. cual. Obviamente, Y muchas veces, como, perdón que te interrumpa, que alguien escribió acá de la familia obesogénica, es verdad, puede ser familia obesogénica, o sea que no puede tolerar que un miembro de la familia decida apartarse de lo que sería la comunidad de la obesidad. También puede pasar en un trastorno alimentario, que la locura está más enrolada en la persona enferma. Entonces, cuando un miembro de la familia cambia, el sistema se moviliza. sí. Entonces, como para acompañar, necesitamos asistir un poquito al sistema para que no sea el factor perpetuador de la enfermedad. Sí, yo a veces lo que digo es, Perdón que te interrumpí. no, está bueno lo que decís porque a veces es bueno predicar con el ejemplo. Bueno, en realidad como papás, si queremos que nuestros hijos se alimenten mejor, prediquemos con el ejemplo. Ellos nos miran, nos observan y nos copian. Entonces por ahí ya empezar con uno va a lograr un cambio familiar y de a poco en un proceso, ¿no? Eh, Tal cual. sí, sí, tal cual. Bueno, la verdad que podemos estar horas y horas hablando. Quiero ver si algunas tienen algunas preguntas. Acá, bueno, siempre hablo de la emoción. Muchas veces se habla de la emoción como causante de todo esto, ¿no? Acá hablaban de la ansiedad. La ansiedad es un factor también característico de estas sociedades. Tal cual. Eso hay, Es una cultura ansiógena, sí, sí, es una cultura ansiógena y de resultados rápidos, inmediatos y a veces con una exigencia, por lo menos en las redes, de una imagen, porque se dan las dos cosas. Los platos permanentes, como nunca la gente saca fotos de los platos de lo que come o lo que se supone que va a comer, no lo sabemos, sacan el plato, ¿no? Y después las personas perfectas, divinas, que no tienen nunca ningún problema. Entonces, es una cultura ansiógena, es una cultura que genera ideales de perfección que no se pueden lograr. Me parece que lo más importante es la flexibilidad y no solamente la ansiedad como fenómeno es lo que conduce al consumo de mayor cantidad de comida o de no comer, digamos, porque no siempre la ansiedad te lleva a comer más, puede llevarte a comer mucho menos. Y por eso hay que hacer permanentes diagnósticos diferenciales de lo que es cada una de las cosas. Por ejemplo, una persona que tiene un trastorno de ansiedad, que tiene dificultad para tragar y adelgazó, eso no sería una anorexia nerviosa ni una bulimia nerviosa, sería un trastorno de ansiedad o casi un ataque de pánico, ¿no? Por eso hay que saber bien cómo diferenciar, pero la cultura ansiógena es la cultura del exitismo. Pero si uno se relaja y va a su paso y va pudiendo aceptar que hay modelos y hay cuerpos y que cuando uno sale a la vida, lo que uno ve en la calle son distintos tipos de cuerpos, distintos tipos de personas, grandes, chicos, más peticitos, más gorditos. No salimos a la calle y vemos todas modelos publicitarias. Eso no es la realidad, no es lo cotidiano. Lo demás es, bueno, una modelo tiene que ser flaca, una bailarina tiene que ser flaca, pero no todas las personas tienen que ser flacas. eso es un tema, y yo creo que a diferencia de nuestra adolescencia, los adolescentes de hoy se ven mucho más expuestos a imágenes que venden como una vida que no es tan así, no es tan perfecta, que es imposible. Claro, Mira, la verdad que creo que se pasaron los 40 minutos muy rápidos, se corta el vivo, la verdad que seguiría hablando mucho más, que queda mucho por hablar. Teresa, es un placer que hayas podido darnos este espacio. Sé bueno, tenés mucho trabajo y la verdad que para tanto como para mí, como los colegas que se han conectado, como los pacientes que han podido conectar, es
un gran, gran privilegio, te súper agradezco tu tiempo. Y para cerrar, sí, súper rápido se pasó, ahí están amigas, colegas contando. Ojalá, porque quedaron mucho, mucho por hablar, porque bueno, igual yo estoy Dale. con vos. Sí, yo les quiero decir que después los quería invitar porque quiero hacer una jornada de aspectos psicológicos de la obesidad y quiero que participen todos. Quiero que participen uno de cada lugar que tenga algo que decirnos de renovación. Así que vamos a estar en contacto. Yo les digo que voy a hacer esta jornada, después una jornada de comportamiento alimentario que vamos a hacer con Mónica Katz. Sí. Y si querés, en el próximo Vivos hablamos del taller de sensorialidad, que eso es muy importante para los pacientes, que no es mindfulness eating, porque esto yo lo hago mucho antes del mindfulness eating, pero son herramientas que sirven. Una más y después ustedes la recrean y la transforman como quieren. ¿Mm? Espero nos vengas a visitar un día acá a Pinamar, cuando se Por pueda, supuesto. la verdad se... Cuando termine la cuarentena me voy a hacer un descanso a Pinamar y ahí organizamos un pequeño encuentro. Se vienen con Martín Giannini, que también... Claro, vamos con Martín, sí, dale, vamos con Martín. Así que para septiembre vayan pensándolo que vamos a visitarlo. Septiembre o octubre, ningún problema, vamos a visitarlos. Seguramente bueno, lo podamos lograrlo. Me encantaría el taller sensorialidad, muy interesante, así que nos vamos a comunicar a ver si es posible. ¿Eh? Te Dale, dale, buenísimo. agradecimiento hacia vos, Teresa, realmente gracias por todo tu tiempo dedicado hoy. ¿Eh? Bueno, espero que les haya servido, que haya sido clara y bueno, cuando quieran nos comunicamos. Yo después les doy mi mail yo Instagram leo poquito, pero sí por mail o mi celular y ahí nos vamos chateando y me comentan lo que necesitan. ¿Sí? Sí, te va a pasar ahí, te pueden seguir en Experiencia Alimentaria, que también está ahí siempre Joana con vos, trabajando. Y OAB Durán, Y el... OAB Durán. Sí, sí, sí. Pero bueno, otra vez espero que se vuelva a repetir este vivo y gracias. Vamos a estar en contacto. Teresa, muchas Bueno, muchas gracias a ustedes. gracias. Hasta luego. Chao, chao. Gracias.